Iniciar a grabar. Bien. Ok. Bueno, qué bueno que me escuchan bien. Y ok. Antes de comenzar, como siempre, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? En la clase pasada veíamos sobre la agroforestería y veíamos que la agroforestería se refería a la integración de árboles en los sistemas de cultivos. Muy bien, gracias, Nereida. Y veíamos también cuáles eran las ventajas y las desventajas de los sistemas agroforestales. Entre las ventajas nos encontramos que se combinan producción y servicio. También se añaden árboles de doble propósito, de uso múltiple. Se añaden los árboles de uso múltiple, que son aquellos árboles de los cuales podemos obtener más de un producto, por ejemplo, leña, carbón, alimentos, etcétera. Y de entre las desventajas de los sistemas agroforestales encontramos que los árboles, al tener varios tipos de cultivos, pues los árboles tienen que competir por luz y agua con las plantas, y también la cosecha de los árboles causa daño a los otros cultivos que estén compartiendo la misma parcela. Perfecto, muy bien, gracias, Nereida. Elisa, ¿usted quiere comentar algo de lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que recuerda usted? Sí, lo mismo que ya comentó sobre la agroforestería, y decíamos que también tenía que ver con ello la multidisciplinariedad, y vimos también cuáles eran las ventajas y las desventajas. Perfecto, gracias, Elisa. Bien, pues sí, se acuerdan casi de todo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Comentario? No, profe. Ok. Bien. Ok, jóvenes. Pues bueno, entonces veíamos sobre la agroforestería. Veíamos que hay una diferencia cuando, bueno, más que nada cuando estamos en bibliografía, hay que diferenciar entre el uso de la tierra tradicional de los pueblos, el ancestral, el más tradicional, que ese es, y nos hemos estado dando cuenta que es muy parecido al de la agroforestería, y el uso del sistema tradicional en cuanto a nivel capitalista, ¿no? Que ese pues ya es uno donde se buscan más las ganancias inmediatas que la sustentabilidad, ¿no? Ok, entonces veíamos que los sistemas agroforestales del uso de tierra son más que nada unas formas de uso y manejo de los recursos naturales, donde se van a utilizar especies leñosas, y que se cultivan, bueno, se asocian con cultivos agrícolas y o con animales en el mismo terreno. Y esto puede ser simultáneo o en secuencia. Ok. Bien. Entonces la agroforestería se basa en la práctica y se puede, perdón, cuando hablamos de agroforestería y lo conceptualizamos basándonos más bien en la práctica,
nuevamente hablamos de técnicas ecológicamente viables. Ecológicamente viables. Que implican un manejo de árboles o arbustos, plantas leñosas. Cultivos IO, como decía acá, y por el IO es de que se usen o animales o también se usen animales al mismo tiempo, animales. Y finalmente de manera simultánea o secuencial, haciendo que la productividad sea a largo plazo, sustentable, de manera aceptable y que además estas técnicas sean compatibles, compatibles con las prácticas de manejo locales. Es decir, ¿quién va a saber mejor cómo utilizar la tierra que las mismas personas que han vivido ahí por muchas generaciones? Si bien sí hay cosas que se pueden mejorar, pues obviamente las personas que viven ahí ya y han vivido por generaciones ya saben, en cualquier lugar, a menos de que hayan llegado, no sé, el año pasado, en cualquier lugar cómo es más o menos que se ha podido conservar la tierra y poder seguir en ese asentamiento humano durante generaciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso se tiene que ser compatible con la población local, porque además las personas locales siempre van a saber, o generalmente saben más acerca de qué propiedades, cómo funciona el clima ahí, qué animales pueden acabar con los cultivos o pueden beneficiarlos incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, pues no todos pueden saber todo, no todos podemos saber todo, pero pueden tener una idea mucho más factible, ¿no? Sí se pueden probar técnicas nuevas, claro que sí, pero pues lo mejor es que sea compatible, ¿no? Ok. Bien, entonces veíamos que hay 3 características fundamentales en los sistemas agroforestales: los árboles de uso múltiple, la sostenibilidad y la multidisciplinaridad. De los árboles de uso múltiple hablábamos que son estos árboles que dan todo lo que da un árbol, lo que se espera de un árbol, es decir, la madera, materia orgánica, retención de suelo e influencias microclimáticas. Pero además de eso, tienen más usos que pueden ser la fijación de nitrógeno, la producción de forraje, producción de comestibles para humanos, producción de gomas, de fibras e incluso productos medicinales. Los más comunes son los que fijan nitrógeno. Y bueno, estos que vemos aquí son algunos de los ejemplos de los que fijan nitrógeno, ¿no? Los guajes, etcétera, ¿no? Creo que todos hemos llegado a ver, más en lugares calurosos, pues este tipo de flores. Y ahora podemos saber que muchos de estos tienen más de un propósito, o pueden servir para más de un propósito. Bien, en cuanto a la sostenibilidad, pues recordemos que es una forma en la que como decían, una de ustedes lo dijo la vez pasada, ¿no? Poder darle prácticamente el sustento al presente sin tener que comprometer al futuro, al sustento del futuro. Ahora, desde el punto de vista socioeconómico, lo otro era más como general, más ecológico, ¿no? Pero ya entrando más a lo socioeconómico, para decir que de verdad es efectivo, por decirlo de algún modo, efectivo a nivel económico y social, es que tiene que satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores, también las necesidades alimenticias de las mismas personas,
y además fortalecer los vínculos sociales en la localidad. Entonces, más que nada, mantener al agricultor, que no sea demasiado esfuerzo, y además que genere vínculos en la sociedad. Ok. Y bueno, muchas veces la agroforestería se considera, como les decía, un manejo sostenible, y esta va entonces, además de mantener, incluso va a mejorar pues las condiciones, ¿no?, para los cultivos. Ahora, en cuanto a la multidisciplinariedad, pues bueno, que para la agroforestería se va a utilizar más de una disciplina para que se lleve a cabo y todo pueda funcionar de la mejor manera. Las principales, las básicas en la agroforestería, son la silvicultura, la agronomía y la ganadería. ¿Por qué? Porque se busca entonces combinar los diferentes componentes para alcanzar un sistema de manejo. Combinar los componentes y entonces poder que en el sistema de manejo se tomen en cuenta todos los componentes, todo lo que necesita cada componente, y se pueda solventar, y además hay una producción óptima pues para el ser humano. Veíamos las potencialidades. Esto es importante, que son potencialidades, o sea, no es que a fuerza sí existan o no, sino que son cosas muy probables, bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? En cuanto a las ventajas, bueno, que se combine producción y servicio, que se obtengan productos más allá de los esperados, que haya conservación de suelo, conservación e incluso el mejoramiento de que se creen microclimas. Recordemos que en general pues podemos decir que nuestro clima se mantiene regular en todo un lugar, ¿no? Pero si medimos temperaturas más específicas, nos damos cuenta que, por ejemplo, debajo de un árbol y en donde no hay sombra y debajo de un arbusto, hay diferentes climas. No es lo mismo la temperatura que te da un árbol a la que te va a dar un arbusto, a la que te va a dar pues el suelo pelón, ¿no? Los árboles o los arbustos van a mantener mucho más la temperatura, la van a mantener más estable que en donde no pues haya ningún tipo de vegetación. Ok. Y bueno, también puede haber una mayor eficiencia al reciclarse los nutrientes. Lo que es desecho de algunos, pues es el alimento de los otros, básicamente, ¿no? Y bueno, así se van reciclando, se va terminando de cerrar el ciclo de la red trófica. Y finalmente, pero no menos importante, en muchas civilizaciones, en muchas culturas, cualquier árbol va a desempeñar papeles no solamente físicos, sino también sociológicos, religiosos y culturales, ¿no? Ahora, en desventajas, bueno, ustedes mencionaban algunas, aquí había otras, otras más bien, y de hecho ustedes creo que complementaron un poco más, ¿no? Pero bueno, entre las desventajas tenemos que hay competencia por los recursos, ya sea luz, agua, tierra, nutrientes, etcétera, ¿no? Es posible, no es que a fuerzas pase, pero es posible que al momento de cosechar a los árboles, se causen daños en los cultivos, ya sea al momento de tirar el árbol o en el momento en el que, no sé, el mismo árbol, se le caiga una fruta, si es un árbol de frutas, y esta fruta sea tan pesada que dañe el cultivo que esté abajo, ¿no? O por el mismo impacto, por la misma velocidad. Y bueno, aquí la mecanización, hacerlo más en automático, es
más difícil o incluso imposible. ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil que pase por ahí la máquina, porque además, recordemos, no todos los cultivos tienen las mismas características de desarrollo, es decir, no una lechuga, un brócoli, las zanahorias, los manzanales, y así van a estar al mismo tiempo, y los perales van a estar al mismo tiempo como listos para consumirse, bueno, para cosecharse y luego venderse o consumirse. No van a estar al mismo tiempo. Y bueno, yo sé que ustedes lo saben muy bien. Entonces, pues bueno, al no ser al mismo tiempo que se haga la cosecha, pues cuando algunos cultivos pueden estar muy tiernos o así, pueden ser dañados por algo que esté mucho más maduro. Y bueno, otra parte, hablábamos de la creación de microclimas, aquí en los beneficios, que beneficiaban a algunos animales y plantas. Lo mismo, estos animales y plantas, y en general organismos que se ven beneficiados por estos microclimas, pueden ser o benéficos para la agroforestería o pueden ser perjudiciales para la agroforestería. Ok, y luego vimos, nos quedamos aquí, ¿no? En lo de la clasificación de los sistemas agroforestales. Y veíamos que había 4 tipos que todavía se dividían en más, ¿no? Los sistemas agroforestales, tanto secuenciales como simultáneos. Luego los sistemas silvopastoriles y las plantaciones en línea. De los sistemas agroforestales secuenciales saldrían 2, la agricultura migratoria y el sistema Tangya. De los agroforestales simultáneos tenemos el de árboles en asociación con cultivos tanto perennes como anuales y huertos caseros mixtos. También en cuanto a los sistemas silvopastoriles, hay asociaciones de árboles con pastos y pastoreo en plantaciones forestales y frutales. Después tenemos, y finalmente en plantaciones en línea, tenemos los cercos vivos y las cortinas rompeviento. Ok. Un segundo, ya regreso, jóvenes. Listo, jóvenes, gracias por su paciencia. Ok, entonces, así, estábamos en esta parte, ¿no? De la clasificación de los sistemas agroforestales. Bien, ¿encontraron algo sobre esto? Más específicamente, la clase pasada les hablaba de que buscaran un poco más sobre sistemas agroforestales secuenciales. Y un poquito tal vez de estos de los agroforestales simultáneos. ¿Encontraron algo? Elisa, Nereida, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok. ¿Encontraron algo o ya no lo pudieron buscar? Si no, no se preocupen, está bien. Es que
yo estaba buscando, pero encontré, ¿cómo se llama? Tipos de agroforestería, pero a ver, encontré que los sistemas agroforestales secuenciales, dice que en ellos existe una relación cronológica entre las cosechas anuales y los productos arbóreos. Creo que quiere decir que digamos que los cultivos anuales y las plantaciones de árboles, mm, dice que se sucede en el tiempo, es decir, que nada más, bueno, según lo que entendí, que nada más dan o producen una vez al año. Ok. Ok, bien, es lo que me imagino que encontró. Bueno, antes de que les haga la siguiente pregunta, Elisa, ¿usted encontró algo? Sí, es casi parecido con lo que ya dijo Nereida. Encontré que también los cultivos que se realizan cada año se llevan a cabo de manera simultánea con las plantaciones de árboles, pero solo hasta que el follaje de los árboles se encuentra desarrollado. Ok, bien. Entonces, bien, gracias por haber investigado, jóvenes. Ahora les hago una pregunta. A su consideración, ¿ustedes de qué creen que sean los sistemas agroforestales secuenciales? ¿A qué creen que se refiera? Sí, por ejemplo, aquí nos habla de 4 clasificaciones para los sistemas de agroforestales, y entre esos 2 son sistemas agroforestales, ¿no? Es decir, agroforestería, ¿no? La agricultura y la forestería. Entonces, estos 2 nos hablan de sistemas que van a utilizar árboles y cultivos. Bien, si uno es secuencial y el otro simultáneo, los secuenciales, ¿a qué creen que se refiera? Que se realizan, que siempre se han realizado en la parcela. ¿En la qué, perdón? En parcela o en el lugar en donde se esté trabajando. Ok. Nereida, ¿usted qué cree a qué se refiere con lo de que son secuenciales? Secuenciales que siguen, por ejemplo, una secuencia, no es nada más en una temporada del año, están en producción y mueren con la llegada de una estación. Ok. Muy bien. Sí, suena que, pues, como dicen, en secuencia, ¿no? Es decir, va uno después de otro. Ahora, lo de sistema Taungia, pues tal vez no nos suene, ¿verdad? Pero de la agricultura migratoria, entonces, si es un sistema secuencial, ¿a qué creen que se refiera la agricultura migratoria? Es decir, vamos a usar Paint, como siempre, mi famoso Paint. Los secuenciales tienen que ir uno después de otro, por temporadas. Eso sería que sean secuenciales, ¿no? Recordemos también que todos estos procesos se tienen que hacer
en el mismo lugar. Para que sea un sistema, ahí siempre puede que no compartan tiempo, pero sí deben de compartir espacio. Ok. Entonces, van a compartir el espacio, tal vez no el tiempo, pero van a ir uno después de otro, ¿no? Ok. Y ahora, si es agricultura migratoria, ¿de qué creen que trate? Tiene que ser en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sea lo que está emigrando? Profe, no se puede incluir ahí las parcelas de maíz que, bueno, aquí en la comunidad he visto que siembran dos tipos, uno durante la época de lluvia y uno que es de riego. Yo entendí que los sistemas migratorios son aquellos que se pueden establecer en una misma parcela, pero con un cambio, digamos que una o dos veces produzcan al año, y no puede entrar ahí el sistema de cultivo de maíz que le digo. Así es. Vamos a verlo un poquito más a fondo ahorita que pasamos, pero así es, a eso quería llegar, ¿no? Cuando, como son sistemas sistemas agroforestales secuenciales, tienen que utilizar árboles, imagínense que este es un árbol, cultivos, imagínense que es un cultivo, ¿no? Tienen que usar estos dos, y además, bueno, los árboles puede que sí, pues estén todo el año, pero que produzcan cada cierto tiempo. Y que los cultivos pasen de un cultivo en una temporada del año a otro cultivo en otra temporada de año. Y yo puse 3, pero pueden ser 2 tipos de cultivo, o pueden ser 3, o pueden ser más tipos de cultivo. El caso es que tienen que compartir espacio, cultivo, bueno, que tienen que tener cultivos, tienen que tener árboles, y que tiene que ser uno detrás de otro. Exactamente. Entonces, podríamos decir que tal vez sí, esos de diferentes tipos de maíz que producen en diferentes épocas del año, sería un sistema agroforestal secuencial. Pero vamos a verlo más al fondo. Más a fondo, perdón. Ok. Entonces vamos aquí con los secuenciales. A ver. Ok. Entonces, en estos sistemas existe una relación cronológica, es decir, de tiempo, entre las cosechas anuales y productos arbóreos. Entonces, vemos otra vez cosechas, árboles, cronología. Esta categoría incluye formas de agricultura migratoria con la intervención o manejo de berbechos. ¿Ustedes saben qué es un berbecho? ¿O a qué le suena berbecho? Es cuando se vuelve a limpiar la hierba. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se vuelve a limpiar la hierba. Ok. Sí, básicamente, sí. Es decir, bueno, aquí lo conocen como en esta lectura, porque la presentación está basada en una lectura. Sí, cuando un terreno se limpia. Profe, es cuando un terreno se limpia y, por así decirlo, se deja descansar y no sembrar nada en él durante un tiempo. Exacto, exactamente. Sí, a eso se refería, ¿no? El berbecho. Es decir, pues sí, se puede limpiar lo que se cultivó, pero ya no se cultiva 1 o 2 años o algún tiempo esta tierra, para que pues como que se vaya a recuperar, ¿no? O para que no se sobreexplote de cierto modo, ¿no? Ok, entonces
Entonces, aquí la agricultura migratoria, entre los sistemas agroforestales secuenciales, podría incluir los barbechos, no berbechos, barbechos, donde, pues bueno, se va a ir rotando el cultivo, se van a ir cambiando, y además vamos a dejar que un tiempo pues la tierra no sea utilizada para cultivos, sino que se vaya a recuperar. Ahora, los sistemas Taungia, métodos de establecimiento de plantaciones forestales en los cuales los cultivos anuales se llevan a cabo simultáneamente con las plantaciones de árboles hasta que un follaje, el follaje de los árboles, es decir, las hojas, se encuentra desarrollado. Entonces, ese sería más que nada el de agricultura migratoria y de Taungia. Vamos a verlo un poco más desarrollado, ¿no? Y pues bueno, esta foto se ve bastante pixelada, lo lamento, pero bueno, más o menos se puede ver, ¿no? Que en una ladera de área tropical en México, pues está ya se limpió y bueno, así se ven en algunos lugares. Yo creo que ustedes conocen mucho más de lugares que pues, se limpian para el cultivo, ¿no? De la siguiente ocasión. Bien, entonces vamos primero con lo de la agricultura migratoria. Estos que pues sí son sistemas de subsistencia, ¿no? Aquí lo que se busca primeramente es satisfacer necesidades básicas de alimento, combustible y habitación. Lo primero que se busca es satisfacer necesidades básicas. Lo demás puede quedar como un extra, pero más que nada es satisfacer estas necesidades básicas. Y ocasionalmente estos pueden constituir una fuente de ingresos a través de algún excedente de productos. Ya lo que no sea para alimentar a la familia se vende. Estos sistemas de producción son los más extendidos en las zonas tropicales, como pues en México, Centroamérica, Sudamérica, África, India, etcétera. Sistemas tropicales, ¿no? Y entonces se estima que más o menos el 30% está en el 30% de los suelos agrícolas del mundo, ¿no? La agricultura migratoria. Aquí muchas veces pues se corta el bosque y se quema. Y entonces después de que se cultiva por pocos años, se da una continuación dándole un periodo de barbecho, es decir, un periodo en el que no se utiliza, para que se recupere y otra vez se vuelve a utilizar. ¿Por qué es necesario? Bueno, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, yo creo que ya lo leyeron un poquito, pero bueno, díganme ustedes. ¿Por qué creen que sea necesario el barbecho? ¿Por qué creen que sea necesario dejar descansar la tierra un rato? ¿O ustedes por qué saben que es necesario? Para que el suelo no pierda sus nutrientes y no se deteriore. Ok. ¿Elisa? También para que... Pero yo digo que es lo mismo, ¿no? Bueno, porque ya no se trabaja la tierra, pero igual vuelve a crecer hierba y absorbe los nutrientes que pudieran ser para el que se realiza ahí, que se hubiera realizado. Digo, bueno, eso pienso, no sé. Ok. Bien. Bueno, primero les pregunto a ambas. ¿En su familia o en su comunidad
se hacen este tipo de sistemas, utilizan lo que ahorita llamamos barbecho. Yo he visto que, Sí, bueno, aquí siempre andan usando sus terrenos. Entonces no le dan descanso. No, porfa, solo siembran el maíz y luego al año siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Ok. ¿Y usted, Elisa? No, sí, mi papá cuando sembraba sí dejaba descansar la tierra. He visto a otros familiares que también lo hacen. ¿Y con qué nombre conocen ese tipo de técnica? O nada más pues descansar la tierra. Sí, nada más descansar la tierra. Ok, bien. Ok. Mm, vamos a verlo muy rápidamente ahorita, porque es un tema que vamos a ver en esta asignatura. Pero les podría dar una breve explicación de por qué se deja descansar y por qué no es lo mismo, o por qué no podría ser lo mismo dejar descansar la tierra que cultivar cada año. Podría, pero podría que no. Un momentito, déjame ver dónde está. Está en 2021. ¿Dónde está? Ah, ok. Bien, ¿ustedes saben qué es la sucesión? ¿Lo vieron en algún momento con algún profesor o han escuchado de la sucesión? Es cuando después de un cultivo sigue otro. Ok. Nereida, ¿usted ha escuchado algo acerca de la sucesión o sucesión vegetal? Que si ha escuchado acerca de lo que es la sucesión o sucesión vegetal. Si ha escuchado ese término en algún lugar. No, profa. Ok. Bien. Bueno, la sucesión, pues como lo dice su nombre, es cuando una cosa va después de la otra, ¿no? Sucede a la otra. Bien, en cuanto a la sucesión vegetal, es el proceso mediante el cual los distintos tipos y grupos de plantas van sucediendo a los otros, es decir, suplantando a los otros, dependiendo de las características del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos damos cuenta en esta imagen que hay rocas, luego aquí son líquenes, bueno, está en blanco y negro, pero luego estas rocas se cubren de líquenes, luego de más de musgo, luego empieza a haber pastos, luego hierbas más mixtas, más revueltas, luego arbustos, árboles pequeños, luego árboles maduros y finalmente un bosque maduro. ¿Les ha tocado ver que algún terreno que fue dejado así pelón? Poco a poco va teniendo plantitas y a veces, bueno, no creo que les haya tocado ver ya que crezca una planta, pero sí que de repente primero estaba todo pelón, luego empezó a tener un poco las rocas empezaron como a abrir, la tierra se empezó a abrir un poquito y empezaron a ver plantas poco a poco. ¿Lo han llegado a ver? Sí. Ok. Bien,
Este proceso es un proceso muy natural, muy propio de todos los ecosistemas naturales. Y pues bueno, básicamente son cambios que ocurren unidireccionalmente, en una sola dirección. Y entonces al cambiar, van cambiando las especies, y al cambiar las especies van cambiando las características del ambiente, y entonces cambian las características del ambiente, y si cambian las características del ambiente, van a cambiar las necesidades o lo que sea más óptimo para las nuevas especies, y entonces estas nuevas especies que son más adaptadas van a ir colonizando, se van a hacer más abundantes y va a volver a cambiar el ambiente y así sucesivamente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, todo empieza con un terreno sin poblar, con la roca lisa, y entonces llegan los primeros colonizadores, los que se les llaman colonizadores, que aquí tenemos como líquenes. ¿Se acuerdan de los líquenes? Que son estas combinaciones, estas simbiosis entre una planta y un hongo. Esas que luego vemos en los troncos de los árboles y en las rocas. Estos. Sí, profe. Bien, esos son los primeros colonizadores y no sé si recuerdan, les comentaba que son los primeros creadores de suelo. Ellos poco a poco van haciendo tierrita la roca dura. Después de que estas empiezan a hacer como un poquito de tierrita, se empieza a hacer suelo, que va a ser apto. Aquí donde hay pura roca, no puede crecer nada más. ¿Por qué? Porque no hay tierra, no hay sustrato, no hay donde puedan echar raíces, ¿no? Entonces los únicos que pueden estar son los líquenes. Pero una vez que ellos empezaron a actuar después de un tiempo, ya la roca, el pequeño suelo, por muy mínimo que sea, empieza a ser apto para el musgo. La camita esponjosita, ¿no? Que por cierto tarda mucho en crecer, por eso se recomienda, se pide que no se sustraiga del bosque, porque pues es muy importante y es muy tardado en crecer. Pero bueno, entonces aquí en esta siguiente fase, esto es a lo largo de tiempo. En la siguiente fase ya hay un poquito de más suelo, el musgo ahora es más apto para ir disolviendo todavía más el suelo, ya tiene donde poner sus raíces y empieza a hacer todavía más suelo junto con el líquen, ¿no? Una vez que ya se empezó a romper la roca, que hay un poquito más de tierrita, entonces los pastos y las hierbas son capaces de empezar a estar, capaces de estar y de crecer, ¿no? Como los dientes de león, etcétera, ¿no? Estas plantitas que siempre vemos en el asfalto y empiezan a crecer. Esos son los primeros colonizadores, y muchas veces, en general, se suelen quitar del asfalto. ¿Por qué? Porque son los que lo rompen. Con sus raíces, poco a poco empiezan a minar todo este tipo de roca, ya sea asfalto o roca natural. Y entonces, pues bueno, para una escuela, para una estructura humana, pues no le conviene que se destruya esto, ¿no? Se empieza a degradar la roca, pero también es un proceso natural. Tardado, pero es. Entonces, empiezan a salir estos dientes de león, las espiguitas, y cuando ya hay un poquito más de suelo, empiezan a llegar otro tipo de hierbas que son más aptas para vivir en este poquito de tierra, más aptas que los dientes de león, son más eficaces al momento de reproducirse y empiezan a desplazar a los musgos y a los líquenes. ¿Por qué? Porque ahora que ya hay tierra y ya no es tanta roca, los líquenes necesitan la roca, no la tierra. Igual, el musgo necesita la poquita tierra en la roca.
no la tierra que es más cuantiosa, ¿no? Y además no es tan bueno para reproducirse, es muy lento a comparación de las hierbas. Entonces, el musgo y el líquen empiezan a ser desplazados y empiezan a sobrevivir mejor estas hierbas mixtas, ¿no? Son varios tipos. Una vez que ya hay todavía más tierra, más materia orgánica, porque estas hierbas pues suelen ser anuales, llueve, salen, hace calor, hay sequía, se mueven y entonces van formando cierta materia orgánica. Ya cuando hay más tierrita y un colchoncito más, empiezan a salir arbustos que aprovechan mucho mejor la tierra, son más rápidos al crecer, son más eficaces y empiezan a desplazar a las hierbas, porque además crecen un poquito más alto, son más duraderos, y entonces empiezan a competir por el espacio y por la luz y por los recursos, y quienes son más eficaces pues son los arbustos, no las hierbas. Entonces, pues bueno, igual las hierbas empiezan a desplazarse un poquito, todavía hay algunas acá, pero ya no tantas. Y entonces empiezan a crecer los primeros árboles. Ya cuando hay un poquito todavía más de tierra, ya está un suelo mucho más formado, que podemos ver aquí. Aquí está todo pelón, con los musgos y los líquenes. Bueno, aquí esta tierra ya se ve como más trabajadita, ¿no? Pero bueno. Luego aquí empiezan a salir las hierbas, aquí los arbustos, y hay menos hierbas. Y luego aquí vemos más arbustos todavía y hierbas más duraderas, más fuertes. Y después empiezan a crecer los árboles que son todavía más eficaces al momento de aprovechar los recursos. Y además los árboles tienen la cualidad de que crecen, son más altos y su follaje empieza a acaparar pues la luz que se necesita, el agua que se necesita y los nutrientes. Entonces, si nos vamos a un bosque maduro, un bosque donde hay muchos árboles, ya casi no vemos hierbas, ¿no? Eso lo vimos también cuando estuvieron en primero, me parece, cuando vimos aspectos biofísicos, que en los bosques maduros pues ya no tienen espacio para las hierbas para crecer tanto, ya no tienen luz suficiente, porque si vamos a un bosque pues todo se pone un poquito más oscuro, ¿no? No es como, no se ve tan, no estamos expuestos totalmente a sol. Y entonces finalmente llegan a crearse los bosques maduros. Estos bosques maduros tienen otro tipo de nutrientes, tienen más hojarasca, son mucho mejores competidores, etcétera. Y entonces ya desplazaron a varios arbustos. Los arbustos que no pudieron crecer lo suficiente se quedan con migajas o se mueren porque ya no pueden tener la luz que necesitaban. Pero bueno, que se hayan muerto no significa que pues se vayan a extinguir, sino que van a buscar lugares nuevos que colonizar, que donde sí puedan acceder a la luz, ¿no? Es lo bueno de las plantas, sus semillas se van, pues se esparcen y crecen en donde puedan. Y entonces, a lo largo de todas estas secuencias, también pasa que empiezan a ver. Aquí pues casi no hay ningún animal, ¿no? Porque se lo comen o se quema por el sol, ¿no? Aquí ya entre el pastito y los arbolitos empiezan a ver algunos insectos, incluso algunos reptiles, ¿no? Aquí ya reptiles, anfibios e incluso mamíferos pequeños, que aquí ya se puede ver mamíferos grandes, ¿no? Entonces, claro, los mamíferos, los animales ya se mueven, como vimos el semestre pasado, se mueven mucho más, pero bueno, es para ejemplificarlo, ¿no? Un puma puede pasar por aquí, por donde está todo pelado, pero pues no es su lugar adecuado para vivir. Es mejor en donde haya presas que van a estar pues comiendo donde hay arbustos o árboles más grandes, ¿no? Bien. Entonces, eso es cuando pasa a lo largo de los años. Pero, regresándome a la parte de que se dejen descansar los suelos, pues bueno, hay dos cosas, ¿no? Ustedes tal vez recuerdan. Uno, la rotación de cultivos se hace. Sí, ¿no me escuchan? A ver, un momentito.
Bueno, ¿me escuchan mejor o me siguen escuchando mal? Les decía que si se dan cuenta, la sucesión ocurre, les digo, en una sola dirección. Si ocurre en sentido contrario, no se le llama sucesión, se le llama sucesión regresiva, que sí llega a ocurrir. Y si nos damos cuenta, esta parte de arriba evolucionó, igual aquí, evoluciona, ¿no? Pero también está evolucionando el suelo. Aquí vemos la roca y luego el suelo. Vemos como aquí la roca que ya se fue rompiendo poco a poco y fue habiendo más suelo todavía, más tierra. Y aquí incluso pues ya están las raíces más grandes, ¿no? Que rompieron más el suelo y formaron todavía más suelo. Igual aquí vemos, ¿no? Pura roca y vemos cómo el horizonte del suelo va creciendo poco a poco conforme van pasando las especies y van desplazando a otras. ¿Por qué? Porque por un lado las nuevas especies hacen más suelo y por otro las nuevas especies aprovechan mejor este suelo y además necesitan más este suelo. Es decir, un árbol no puede crecer aquí no puede crecer en esta parte rocosa porque no hay condiciones para que lo haga. Necesitan humedad, necesitan suelo, necesitan tierra, pero ya que hay condiciones como desde acá, empiezan a mejorar todavía sus mismas condiciones. Ahora, regresando a la parte de la pregunta, ¿no? Bueno, también aquí vemos, ¿no? A que se terrenos sin poblar, plantas pioneras anuales, hierba y plantas perennes, es decir, que pierden las hojas cada cierto tiempo. Los arbustos, un bosque joven y un bosque maduro. Y vemos cómo poco a poco empieza a subir la cantidad de suelo, ¿no? Tal vez no tan drásticamente, pero sí se empieza a hacer más suelo. Esto es nada más para pues explicar, ¿no? Adelante, Nereida. Profe, entonces la sucesión vegetal se podría explicar como que es el cambio constante de las especies de plantas que se encuentran en un determinado terreno. Ajá, exactamente. Y este cambio va de las más simples a las más complejas, de las menos específicas a las más específicas, y de las que son menos competentes a las más competentes en cuanto a aprovechamiento de recursos. Bueno, eso queda entrevisto, ¿no? Pero bueno, lo de la competencia para los recursos, pero sí es el cambio de estas especies y se van desplazando poco a poco conforme van cambiando las condiciones del ambiente. Y es un círculo vicioso porque estas condiciones del ambiente cambian por las especies que se encuentran ahí. Bueno, en cuanto a lo de la rotación de cultivos y dejar el terreno descansar un rato, se hace por dos motivos. Uno, porque sabemos que todas las plantas, en general todas las especies, tienen distintos requerimientos, es decir, algunas necesitan más fósforo, otras más azufre, otras más calcio, otras más, ¿qué más? Carbono, etcétera, ¿no? Entonces, y hay algunas que dejan más azufre, más carbono, más fósforo, más de lo que sea, ¿no? Entonces,
se van rotando los cultivos para que se vayan aprovechando más unos nutrientes que otros y se vayan dejando los nutrientes que hacen falta. Esto sirve por un lado, pero también el dejar descansar el terreno. Como decía usted, Elisa, ve que crecen las hierbas, pero estas hierbas, como vimos ahorita en esto de la sucesión, las hierbas y plantas perennes son más como la milpa, la calabaza, las enredaderas, etcétera, ¿no? Y las hierbas que salen sin que ustedes las planten son más como plantas pioneras. Entonces, cuando ustedes dejan descansar el terreno de esto y pasa más o menos a un estado un poquito por acá, no completamente pelón, ¿sí? Es decir, ya está como aquí, pero pues bueno, no se ven las plantas como tal, sino que pues está la tierra expuesta. Quienes empiezan a otra vez nuevamente a generar las mejores condiciones para los cultivos van a ser estas plantas pioneras que van a llegar porque no se cultivó lo que ustedes ustedes tuvieron o quienes tenían los cultivos el año pasado o la temporada pasada. Entonces, en parte es por eso, por dejar descansar la tierra, abre oportunidad a que crezcan otro tipo de plantas que pueden regenerar un poco más el suelo. Sí van a jalar nutrientes, pero los van a reciclar y los van a dejar posiblemente ahí. Sí corre el riesgo de deslavarse más, pero también por eso pues debería de haber árboles cerca para que no se deslave tanto. Más o menos me expliqué, no sé si resolví alguna duda. Sí, profa. Gracias. ¿Usted, Elisa, qué piensa o todavía no la convenzo? Bueno, no se convence. No, sí, profa, ya le entendí. Dijo que aunque no se realiza el cultivo un año, las plantas que crecen pueden aportar otros nutrientes al suelo. Y en el caso de las plantas primeras. Exacto. Entonces, pues bueno, ese es el motivo por el que lo estarían dejando. Y la importancia de que en esos casos se haga. Claro, como decíamos arriba, ¿no? Los sistemas agroforestales se tienen que adecuar al sistema tradicional del lugar. Porque si nos acordamos de nuestras clases de los semestres pasados, también no todos los suelos, no todos los lugares tienen las mismas condiciones ambientales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es un terreno que antes era un bosque, tal vez no produzca tanto, los cultivos no se produzcan tanto, no sean tan rápidos y no crezcan tanto, porque no son tantos los nutrientes, pero van a durar más tiempo y se deslavan más lentamente que si cultivamos en donde antes había un bosque tropical o una selva, o lo que se le llama también selva, porque las selvas tienen muchísimos nutrientes, pero se deslavan mucho más fácil y dependen mucho de los árboles que existían ahí. Si no hay árboles, se deslavan más fácil y sí puede haber una segunda producción muy alta, pero después se degrada muy fácilmente, se drenan muy fácil los nutrientes, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar, del área, etcétera, hay que tomar también en cuenta esas condiciones, ¿no? Porque, y no es lo mismo tampoco que cultiven aquí en el sur de Oaxaca, que en el norte del país, a que cultiven en África, bueno, en el norte de África, perdón, porque África es muy grande, que en Europa media, que en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos tienen condiciones ambientales bastante diferentes, claro, con fertilizantes y pesticidas y todo eso, pues se puede tratar de emular las
situaciones ambientales que con las que trabajamos en otro lugar, pero a final de cuentas no va a ser sustentable a largo plazo, pues pues puede perjudicar, ¿no? O no nos puede servir o nos puede costar más. Entonces, o puede que sí nos funcione. El caso es que pues vayamos analizando qué es lo mejor para nuestra tierra, y qué es lo que ha funcionado más y por qué. Bien, ok, entonces, bueno, entonces, el periodo de barbecho en este tipo de lugares, más que nada en lugares tropicales como lo es México, o la mitad de México, es necesario porque inicialmente les comentaba la productividad del cultivo es bastante elevada en muchos lugares, porque pues se queman los nutrientes y pues pues la ceniza es bastante nutritiva, o bueno, se queman o se trituran, pero pues hay más nutrientes, ¿no? Y entonces estos nutrientes se incorporan al suelo en ese momento. Va a haber muchas veces una acidez baja en los suelos y se hace más fértil el suelo. Pero después de 2 o 3 años de cultivo se empobrecen los suelos, ya se drenaron, van a aumentar los costos de desmalezado y va a disminuir la productividad de los cultivos. Es posible que esto ocurra después de unos años, y entonces por eso también pues, se deja descansar para que otras hierbas recolonicen y o pues en la rotación de cultivos, etcétera, ¿no? Hay varias alternativas. Bueno, entonces aquí el periodo de barbecho, permite que se restablezcan, como les decía, el reciclaje de nutrimentos y ¿por qué? Porque se coloniza, la parcela por vegetación secundaria. Con ustedes ya llegamos a ver, es decir, no solo con mis materias que les he dado, sino con otros profesores, ¿llegaron a ver lo de vegetación primaria y secundaria? Creo que aún no, profe. ¿Aún no? Ok. Bueno, en la próxima clase lo voy a explicar un poco mejor, pero básicamente se distinguen porque una de las vegetaciones es como la principal, la que estaba ahí de forma natural, y la secundaria es donde ya el ser humano pasó su mano, ya tuvo cierta obra, y entonces ya no hay como que la vegetación bueno, no se resiente, ¿no? Pero hay menos árboles, por ejemplo, o menos vegetación, o hay árboles menos específicos, menos exigentes con lo que necesitan, porque pues el ser humano es bastante, pues un poco destructivo, ¿no? Contaminante. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito la próxima clase, pero más o menos por ahí va. La vegetación secundaria es cuando ya se quitó la primaria, la que estaba originalmente, y ahora como que sí empieza a crecer un poco, empieza a colonizar, pero no es la original. Y no se ve como la original. Y se caracteriza por arbustos y hierbas. Incluso árboles pequeños, pero árboles maduros no. Bien. Entonces, estos sistemas secuenciales han sido ampliamente utilizados en Asia, en África y América Latina. Aquí en este tipo de sistemas suelen ser también comunes en condiciones de poca mano de obra, pocas personas y no mucho capital disponible. ¿Por qué? Porque pero hay un contexto productivo y ecológicamente adecuados. Es decir,
tal vez no haya mucha gente para echar mucho cultivo, ni tampoco tanto dinero para echar el cultivo, pero las condiciones ambientales se prestan porque todo ese abono, nutrientes, etcétera, e incluso el clima es mucho más apto a que a diferencia de los lugares en donde casi no hay donde hay más mano de obra, pero sí se necesita poner más abono, restricciones, más gente que haga el trabajo, etcétera, ¿no? Bien. Se pueden volver muy improductivos e inadecuados con el crecimiento de las poblaciones humanas, lamentablemente, y de la demanda por el uso de la tierra, con el consecuente acorte del periodo de barbecho y con esto la infertilidad y degradación del suelo. Entonces, como hemos estado platicando ahorita, los cultivos tradicionales por ejemplo en América Latina, pues obviamente si se necesita más dinero, se le pone más peso a la parte de la tierra, a la parte del cultivo, si se le pone más peso, más presión, y se le deja descansar menos, pues obviamente se va a deslavar, se va a desgastar mucho más rápido. Va a dejar de ser sustentable. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando crece demasiado la población para el lugar, pues también se quita como la vegetación natural para tener más parcelas, pero al quitar la vegetación natural estamos quitando los árboles que van a retener el suelo, que van a retener la humedad, y entonces pues se puede hacer un hilo. Sí, les digo, no se cuida de manera adecuada, no se maneja de manera adecuada. Bien, y bueno, el mejoramiento de estos sistemas, mejorar el sistema puede incluir el uso de árboles de madera de alto valor, árboles de madera de alto valor comercial, ay, no era esto. Y que crezcan rápido. ¿Por qué? Porque al usar los árboles de uso múltiple, al hacerlo un sistema agroforestal y no solo agrícola, los árboles van a hacer lo que los árboles hacen. Los árboles de uso múltiple van a mejorar el suelo, van a retener nutrientes, también la humedad, pueden generar microclimas y pueden incluso generar, procesar el nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, esto se puede mejorar, les digo, con el uso de árboles de madera y de preferencia, si son de alto valor comercial, pues esa madera de esos árboles en algún momento los podemos vender, luego plantamos más y esta madera hacer un buen dinero con ella, siempre y cuando sigan los otros cultivos como si fuera un ecosistema completo. Y además si crecen rápido, pues mejor, ¿no? Tenemos la ganancia mucho más rápido. También cuando se intercalan los cultivos de valor e incluso se usan cultivos de valor medicinal o de otros usos. Y pues les digo, cuando se intercalan, se usa un tipo una ocasión, luego otro tipo otra ocasión y así se rotan. También usar, les digo, árboles fijadores de nitrógeno. Y también podemos hacer que esta agricultura migratoria, que es secuencial, que se hace por temporadas, incluso se pueda volver en algo simultáneo para tener ganancias más diversas, menos gastos de económicos, por lo menos. Puede que sea más trabajo, pero sean menos gastos económicos porque se van reciclando nutrientes, etcétera. Y pues bueno, se vuelve algo como un poco más estable. Bien, vamos a llegar hasta aquí, ¿sale? Porque el siguiente sí es un poquito largo, el sistema Taunya. Y les encargo que para la próxima clase busquen acerca de los sistemas
agroforestales secuenciales, y entre esos sistemas busquen lo del sistema Taungia, para que los podamos discutir en clase. Por el momento, ¿hay alguna duda, comentario, aclaración? Dígame, Nerida. Así. Ok. Entonces, busquen un poco sobre el sistema Taungia, que entra entre los sistemas agroforestales secuenciales. Y lo vemos la próxima clase. Se entrecortó la llamada de hoy, ¿verdad? Les pregunto para ver si les subo entonces el video de hoy. ¿Cómo ven? Sí, profe, sí, casi no se escucha. Perfecto, ok, está bien. Ahorita se los mando entonces. Y pues bueno, les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Que tengan un